Yo vivía a 5 cuadras, creo que eran 5 cuadras, y tenía 5 años. Todas las mañanas me levantaba y me iba caminando hasta la entrada de la fábrica Topolino. En esa época estaba full, había un olor a caramelo que te llamaba, te atraía. O sea, vos como niño te ibas hipnotizado. Y mi vieja no estaba porque estaba internada, estaba con mi hermana que estaba internada en el Posadas, y mi abuela se quedaba dormida y yo me escapaba. Sí, 5 años tenía, pero las cosas no eran tan feas como ahora, no era tan peligroso. Me iba caminando hasta la entrada y estaba el portero, el señor que me daba los chupetines. Me paraba, yo era gordita, tenía el pelo bien rubio y el pelo cortado en taza. Era la moda de los años 70. Y me acuerdo que me paraba en la puerta y siempre fui muy protestante, muy combativa. Entonces me paraba y le decía si no tenía 5 chupetines para dar. Y el hombre me miraba y se reía y me decía, vino Tatín. Y se iba, hablaba con el encargado, no sé con quién carajos, y se reían los hombres, los trabajadores, y me traía una bolsa llena de chupetines Tatín. Me decía, compartí con tus hermanos, te doy 10, porque yo le decía que yo era hija única. Mentía encima. Entonces dice, yo sé que vos tenés hermano. Y iba y me iba comiendo despacio los 5 chupetines, que yo sola me comía los 5 chupetines, no compartía con mis hermanos. Y llegaba a mi casa y escondía los otros 5, pero siempre me encontraban los otros 5 de mis hermanos, así que me cagaban siempre. Pero era re lindo, porque era el José Cepaz, que ya no existe, el José Cepaz de industria, el José Cepaz que no estaba lleno de villas, el José Cepaz que era otra cosa. José Cepaz no estaba tan superpoblado como en esa época. Era todo campo donde vivía yo, eran de Gaspar Campos, el barrio Infico, que eran todas casas quintas, y el centro de José Paz, que era todo quintas, y después el fondo, a donde ahora es todo villas, que es Croacia, Barrio Sarmiento, llegando casi a Cuartel Quinto, antes de la base aérea, eran todos viveros de japoneses, y había industria, o sea, eran casi todos de judíos, japoneses. José Cepaz, el centro de José Cepaz, estaba lleno de comercios de judíos que vendían telas, ropas, todo lo que vos quisieras para fabricar ropa, conseguías. A donde estaba el Coto había otra empresa también, que esa terminaron de tirar también lo que era la parte vieja, e hicieron el Coto, donde está el Club Porvenir. José Cepaz no era como ahora, era un José Cepaz civilizado, con linda gente, con gente trabajadora, y había algunas industrias, y no estaba tan superpoblado. Tampoco estaba Mario Illi, que terminó de destruir José Cepaz. Pero yo vivía ahí, cerca de Gaspar Campos, y con mis abuelas y mis viejos, hasta que después mis viejos se compraron su propio terreno y se fueron a vivir a otro lado. Pero sí, el chupetín Tatín salió de José Cepaz, aunque todos critiquen José Cepaz. En algún momento José Cepaz, hasta inclusive su estación de trenes, era hermosa. Ahora la destruyeron, es un desastre y lamentablemente tiene mala fama, porque lamentablemente
Mario Ishii lo terminó de arruinar. Pero en esa época vos podías caminar tranquilo por José Paz. De hecho, yo me tomaba el colectivo rojo, que era el Mercedes 1114, o el otro que yo le decía el trompudito, que tenía era todo picudo así, el bondi, y me iba hasta José Cepaz o San Miguel, en colectivo sola. Y hasta que un día me agarró el colectivero, yo me mezclaba con otra señora, doña Raquel, que llevaba a sus hijos al colegio, y yo le decía que me hacía la boluda. Subía doña Raquel y yo subía mezclada con los hijos de doña Raquel. Y el colectivero, cuando llegaba a la estación de San Miguel, me decía: nena, vos no te tenías que bajar con la señora, con doña Raquel. No, le decía yo tengo que volver. Me dice: yo te voy a llevar a donde vos vivís, porque vos no sos hija de doña Raquel. Doña Raquel esperó a doña Raquel, porque en esa época los colectiveros te esperaban, era como más otra cosa. Y le dice a doña Raquel: ¿esta es su hija? No, no es mi hija, es hija de doña Rosa. Y me cagaron porque el colectivero me llevó hasta mi casa, doña Raquel le dijo a mi vieja que yo me escapaba todos los días en el bondi, y así que terminó mi raíz de paseo en bondi. Qué linda época. Pero sí, el chupetín tatín se hacía en José Cepaz. Creo que después lo agarraron los empleados en los años 90, cuando vino Carlos, que los dueños se fueron, no sé, los empleados no les pagaron y siguieron haciendo los empleados. Pero chupetín tatín salía de ahí. ¿Quién no comió un chupetín tatín?